Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Esta es una cierta clase de coinherencia, una clase de mezcla. Es una unión orgánica. Él está en nosotros y no solo está en nosotros, sino que permanece en nosotros. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Primera de Juan y en el mensaje de esta ocasión exploraremos los versículos 7 al 15 del capítulo 4. En su primera epístola, el apóstol Juan habla mucho acerca del amor. En especial, el capítulo 4 hace mucho énfasis en el amor. Pero si examinamos la presentación de Juan acerca de la virtud más visible del nacimiento divino, nos daremos cuenta que este no es un amor vago o general, ni tampoco se trata del amor natural que tiene como fuente el corazón humano. De lo que se trata es del amor que tiene su origen en la fuente divina y que fluye directamente de Dios. Y en cuanto a esto, en 1 de Juan 4:8 dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pues bien, hoy continuaremos hablando de este tema que hemos titulado Las virtudes del nacimiento divino. Practicar el amor divino. Y estamos muy contentos que Guido Olivares ha regresado al programa para colaborarnos con los comentarios. Guido, qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Este será un mensaje muy deleitable, porque hablaremos de Dios que es amor. Quisiera hacer énfasis en uno de los puntos principales que usted mencionó en la palabra de apertura, y el cual se relaciona con la clase de amor del cual estamos hablando. ¿Por qué hago esto? Porque cuando las personas oyen hablar acerca del amor, inmediatamente piensan que se trata de nuestro amor natural. Algunos dicen: yo no conozco los asuntos teológicos profundos, pero sé lo que es el amor. Debemos amarnos los unos a los otros, ya que no existe mucho amor entre nosotros. Pues bien, aquí no hablaremos acerca del amor humano natural, el cual poseemos en virtud del hecho que fuimos creados a la imagen de Dios, y porque poseemos la vida humana. En este mensaje hablaremos del amor que es Dios mismo. Cuando Juan dice que el amor es de Dios, nos está conduciendo a la fuente, pero luego dice que Dios es amor, lo cual nos indica que el amor está intrínsecamente relacionado con Dios en cuanto a su esencia, su naturaleza y su ser. Esta es la clase de amor que es de Dios y que es Dios mismo. Sin embargo, para poder experimentar esto, necesitamos discernir entre el amor humano natural, el cual está carente de Dios, y el amor que ha sido infundido en nosotros por el Dios triuno, es decir, el amor que es Dios mismo. Esta es una gran diferencia. Ahora, ¿por qué es tan grande la diferencia? Pues bien, porque se trata de la diferencia entre la vida y la muerte. Todo aquello que procede de nuestra vida natural finalmente terminará en muerte, especialmente nuestro amor natural. No obstante, lo que procede de Dios, aquello que proviene de la vida eterna, que es incorruptible e indestructible, finalmente terminará en vida. El amor de Dios se relaciona intrínsecamente con la vida de Dios. Por tanto, cuando tenemos la vida de Dios, tenemos su amor. Muchas gracias, Guido, por esta palabra de introducción tan completa, la cual nos da un excelente contexto para este mensaje. En 1 de Juan 4:7 dice: Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje. Adelante. Chapter 4, verse 7 El versículo 7 del capítulo 4 is a continuation es una continuación to chapter 3. del versículo 24 del capítulo 3. De hecho, los primeros 6 versículos de este capítulo son una sección parentética, un paréntesis, que habla del amor fraternal. En el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esto nos conduce a las secciones previas que nos hablan del amor fraternal. Puesto que el amor proviene de Dios, esto nos indica que al amar a otros, nuestro amor debe provenir de Dios. Nuestro amor por los hermanos no debe venir de nosotros mismos, sino de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Los creyentes, quienes han nacido de Dios y conocen a Dios, se aman unos a otros con el amor que procede de Dios. Juan dice que todo aquel que ama es nacido de Dios. Y esto claramente nos habla del nacimiento divino, que es la base de nuestra vida cristiana. Además, y conoce a Dios implica experimentarlo y disfrutarlo. No podremos conocer a Dios si no le experimentamos ni le disfrutamos. No se trata de que conozcamos a Dios de una manera objetiva, externa, sino de una manera subjetiva. Podemos conocer a Dios al experimentarle y disfrutarle. Le conocemos porque le experimentamos y disfrutamos. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, significa que no le hemos experimentado ni hemos disfrutado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si alguna vez hemos experimentado y disfrutado a Dios, quien es amor, sin duda el amor brotará, saldrá de nosotros. El versículo 9 dice, en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios. No hay duda que esto se refiere a la encarnación. Es la encarnación la que hace mención aquí, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida y vivamos por Él. Es obvio que la intención, la meta de Dios al enviar a su Hijo unigénito es que nosotros vivamos por Él, lo cual implica que tengamos su vida. Si no tuviéramos la vida de Él, ¿cómo podríamos vivir por Él? Para poder vivir por medio del Hijo, implica que necesitamos recibirlo como nuestra vida. Así que Dios envió a su Hijo y nosotros recibimos a su Hijo como vida. A partir de ese momento, podremos vivir por Él. Guido, quisiera regresar al punto inicial acerca del amor fraternal. Todo parece indicar que la mayoría de los cristianos buscan ser amorosos y expresar el amor. Sin embargo, es muy probable que descuiden por completo el hecho de que primero necesitan la vida divina, que es Dios mismo como amor. Por tanto, después de cierto tiempo, muchos se sienten desilusionados. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento? Lo que usted dice es cierto, y esa desilusión es una consecuencia lógica, debido a que el amor que están tratando de expresar proviene de ellos mismos y no del Señor. En 1 de Juan 4:7, Juan nos exhorta a amarnos los unos a los otros. Pero el versículo no termina allí. Si lo hiciera, no sería nada más que una advertencia de tipo ético. Esta es la tendencia que tienen los predicadores cuando le dicen a la congregación, «Oh, el amor, por favor, ámense los unos a los otros». Pero Juan continúa diciendo que el amor es de Dios
En otras palabras, que la fuente del amor es Dios mismo. Sin embargo, el punto más crucial está al final del versículo 7, donde Juan dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si observamos con atención, Juan inserta la frase es nacido de Dios, lo cual se refiere de manera explícita y clara a nuestro nacimiento divino, es decir, a nuestra regeneración. Nosotros hemos nacido de Dios y Dios es nuestro Padre. Y al nacer de Dios, recibimos la vida divina en nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos conectar este hecho con amar a los demás? Pues bien, la respuesta está en el versículo 7 que dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto nos indica que la vida de Dios es la base sobre la cual podemos amar a los demás. Podemos amar a los demás debido a que hemos nacido de Dios y ahora poseemos la vida de Dios. El amor de Dios y la vida de Dios son una realidad en el ser de Dios. Pero en cuanto a nuestra experiencia, todo depende de la vida de Dios. Todos los atributos y virtudes de Dios están contenidos en su vida. Entonces, puesto que hemos nacido de Dios y tenemos la vida de Dios con todas sus riquezas, las cuales incluyen el amor, ahora somos capaces de amar y conocemos a Dios. Este es un asunto basado en nuestra experiencia y disfrute del Señor, como amor y como vida. Esto no es un conocimiento doctrinal o un conocimiento teológico, sino que es la experiencia personal que tenemos de Dios como vida. Ahora podemos ver que amarnos los unos a los otros se basa en primer lugar en el hecho de que la fuente del amor es Dios. Segundo, en que nosotros hemos nacido de Dios para tener su vida. Y tercero, en que nosotros hemos experimentado y disfrutado a Dios. La vida de Dios que opera en nosotros tiene la función de que conozcamos a Dios de manera subjetiva. Y una vez que conocemos a Dios de esta manera, es decir, una vez que experimentamos y disfrutamos a Dios, entonces podemos amar a los demás. Gracias, Guido. Según el contexto de estos versículos en el capítulo 4 de Primera de Juan, es por medio de la vida divina que opera en nosotros que se produce el amor con el cual amamos a los demás. En el siguiente segmento del mensaje veremos más claramente este punto. Y para eso quisiera leer los versículos 9 y 10 del capítulo 4, que dicen así. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que tengamos vida y vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante. In verse 9, it says, En el versículo 9 dice que God sent his son Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos vivir por Él. Luego continúa diciendo en el versículo 10 que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí podemos ver que por un lado Dios envió a su Hijo para que tuviésemos vida. Esto es lo primero. Y por otro lado, Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Sin embargo, la propiciación no es la meta, sino más bien es el procedimiento para llegar a la meta. Y la meta es que tengamos vida y que vivamos por medio del Hijo. Esta es la meta. En el versículo 12 continúa diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa que nadie jamás ha visto a Dios, no le han contemplado, pero si nos amamos unos a otros,
con Dios como amor, entonces manifestaremos a Dios. Él se manifiesta en el amor que nos tenemos unos por otros, y los demás podrán ver a Dios en este amor. Entonces, su amor será perfeccionado en nosotros. Aunque el amor de Dios ya es perfecto en Él, aún necesita ser perfeccionado en nosotros. Y esto significa que el amor de Dios necesita llegar a ser nuestra experiencia. El amor de Dios necesita ser perfeccionado en nosotros a través de nuestro disfrute de este amor. El versículo 13 lee: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Jamás debemos enseñar a otros a que amen a los demás con su propio amor, apartados del amor de Dios. No. Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Esta es una cierta clase de coinherencia, una clase de mezcla. Es una unión orgánica. Él está en nosotros y no solo está en nosotros, sino que permanece en nosotros. Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Él llega a ser nosotros y nosotros Él. Así que esta es una clase de mezcla, una unión orgánica en la que Él llega a ser nosotros y nosotros Él. Así que todo lo que Dios es, por supuesto, Él es amor, llega a ser lo que nosotros somos. Pues bien, Guido, según los versículos 9 y 10 del capítulo 4 de Primera de Juan, nosotros tenemos la vida de Dios y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por un lado, la propiciación de nuestros pecados es el procedimiento. Por otro lado, la meta de Dios consiste en que nosotros tengamos vida y vivamos por medio del Hijo de Dios. Y el resultado final es una maravillosa unión orgánica. Sin duda, esta secuencia es muy importante, ¿verdad? Así es. La secuencia es muy importante y el resultado es maravilloso. Como seres humanos caídos, el principal problema que teníamos era el pecado y los pecados, que nos colocaban bajo el justo juicio de Dios. Por tanto, estábamos en una situación que requería de la propiciación de nuestros pecados. Basado en su amor, Dios envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Esto solucionó el problema del pecado y los pecados, pero lo hizo como un procedimiento jurídico, según la ley de Dios. Sin embargo, teníamos otros problemas relacionados con la consecuencia del pecado, el cual es la muerte. La muerte se opone a la vida según su propia naturaleza. Por tanto, Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos tener vida y vivir por medio de Él. Conforme a 1 de Juan 5, 11 y 12, el Hijo de Dios es la corporificación de la vida divina. Él es la expresión de la vida divina. Dios envió a su Hijo al mundo para que cuando creamos en Él y le recibamos podamos nacer de Él y tener la vida eterna. Así que, con base en la propiciación, ahora tenemos el nacimiento divino que introduce en nosotros la vida divina, la cual produce una unión orgánica con Dios. Y por medio de esta unión orgánica, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Esto es lo que nosotros llamamos la coinherencia, que consiste en que moramos mutuamente el uno en el otro. De esa manera, Dios llega a ser nosotros por medio de forjar su naturaleza divina en nuestro ser, y nosotros llegamos a ser Él en cuanto a su vida y su naturaleza, pero jamás en cuanto a su deidad. Y en esta naturaleza de Dios está incluido el amor de Dios. Entonces, en resumen, podemos decir que Dios es amor. Segundo, que Dios se imparte en nosotros y permanece en nosotros a fin de forjarse nuestro ser y hacernos iguales a Él en vida y naturaleza. Y tercero,
que todo esto produce una maravillosa unión orgánica entre nosotros y Dios. Al impartirse Dios en nosotros y al forjarse nuestro ser, entonces nosotros llegamos a ser iguales a Él en vida y naturaleza, mas nunca en la deidad. La esencia de la naturaleza de Dios es amor, y al tener nosotros esa maravillosa unión orgánica con Él, entonces poseemos el amor divino como parte de nuestra constitución, y por eso podemos amar con el amor divino, el cual es la expresión y la manifestación de Dios como amor. No hay duda, Guido, estas son muy buenas noticias. Si vamos a la primera parte del versículo 15 del capítulo 4 de Primera de Juan, allí Juan nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. La conclusión más común que todos sacamos de esta frase en el contexto de la predicación del Evangelio es que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, le son perdonados sus pecados. No obstante, Juan termina este versículo diciendo: Dios permanece en él y él en Dios. Quizás todos deberíamos usar este versículo en la predicación del Evangelio. Debiéramos decirle a las personas que si confiesan a Jesús, el Hijo de Dios, Dios entrará y permanecerá en ellas, y ellas podrán permanecer en Dios. Esto puede revolucionar la manera como predicamos el Evangelio. Sin duda, es la manera más elevada de predicarlo. Bien, Guido, creo que hemos tenido un buen mensaje para establecer la diferencia que existe entre la clase de amor que nos presenta la Biblia y el amor como un mero sentimiento humano, que siempre se queda corto al amar a los demás. Y es muy importante entonces conocer esta diferencia, ¿verdad? Seguro que sí, Víctor. Y ahora quisiera hacer un comentario adicional respecto al versículo 15 que usted acaba de mencionar. Nosotros terminamos permaneciendo en Dios, quien es amor. Dios, quien es la fuente del amor y que es el propio amor. Él permanece en nosotros. Esta es la clave sobre la cual el Señor llega a ser la propiciación por nuestros pecados. También es la clave para nuestro nacimiento divino, que se traga la muerte y nos imparte la vida divina para llegar a tener una unión orgánica con Dios. En esta unión orgánica podemos permanecer en Dios, quien es amor, y Dios permanece en nosotros. Debido a esta maravillosa realidad espiritual, podemos amar a los demás, y puesto que Juan conocía esta realidad, él nos insta a que nos amemos, pero no basados en la ética ni en el esfuerzo propio, sino en la visión, en la experiencia y en el conocimiento subjetivo de Dios. Puesto que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios, es normal que los creyentes nos amemos los unos a los otros con el amor que es Dios mismo. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Sin duda, este ha sido un gran tema. Y en el siguiente mensaje seguiremos hablando acerca de lo mismo, iniciando en el versículo 16 del capítulo 4, donde Juan vuelve a decir que Dios es amor. ¡Aleluya! Bueno, Guido, el tiempo se nos agotó. Gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Damos gracias al Señor por concedernos su amor y darnos la oportunidad de hablar estas cosas. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.